Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y sean todos bienvenidos. Gracias por escucharnos, por mirarnos y por estar siguiéndonos. Amén. En este día nuevamente con nosotros el pastor Noé Rivera. Pastor Noé, bienvenido. Gracias, Beatriz. Es un gozo estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aleluya. En este día yo quiero comenzar con algo. Es un tema social que nos implica a todos, amén, como sociedad, como personas. Un tema muy complejo, pastor, el divorcio. Yo creo que a muchísima gente en casa le gustaría que usted nos enseñara un poco acerca de lo que el Señor Jesús nos enseñó del divorcio, lo que Dios nos enseña, primeramente, lo que enseña Dios acerca del divorcio. Sí, Betty, fíjate que el divorcio es algo que está muy de moda hoy. Los estudios dicen que el 50% de la gente que se divorcia, que se casa, termina divorciándose. Y lo peor de todo es que los números son igual para los cristianos también. Entonces hay un problema y el problema se da en el orden que Dios estableció para la iglesia. Dios establece un orden para el matrimonio también. Y entonces a veces el cristiano no entiende lo duro y lo firme que es ese contrato matrimonial y a veces en sus batallas terminan mejor dándose por vencido y diciendo pues Dios permitió, porque muchas iglesias dicen que Dios permitió el divorcio, entonces citan incluso la Biblia para poder apoyarse en eso, pero nosotros entendemos que las cosas no son así. Así es, un tema muy complejo, pastor. Hemos visto aún en la iglesia cristiana mucho divorcio y más en estos tiempos, muchísimo divorcio extenso por todos lados y es un tema ya muy simple. Un cristiano ya lo ve como ni modo, ya pasó, continuemos. Pero a mí me gustaría que en este día nos diera una enseñanza de esa firmeza, ¿verdad? Que como hijos de Dios debemos de tener en nuestro matrimonio. Claro, primero que nada quiero establecer de que la Biblia sí permite una separación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de divorcio, hablamos no solamente de separación, sino un segundo matrimonio. Entonces, porque si el marido golpea a la esposa, la trata mal o le golpea a los niños de una manera que no debe, Dios no nos manda a estar en una relación así. Entonces puede haber separación, ¿verdad? El problema es de que no puede haber un segundo matrimonio. Entonces es ahí donde la gente choca con la palabra porque dicen, bueno, entonces ¿para qué me divorcio si no me puedo volver a casar? Algunos dicen, bueno, entonces ¿para qué es el divorcio? Pero primero creo que veamos lo que la Escritura dice, porque esta es la fuente de todo lo que nosotros podamos hablar. Entonces veamos lo que el Señor Jesucristo estableció en capítulo 5 de Mateo, versículo 31. Él le dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, esto ya es el Señor Jesús y Él tiene autoridad suprema sobre cualquier cosa. Yo os digo, dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si ella se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, que se casa con alguien que ya ha sido divorciado. Entonces, a veces la gente dice, oh, sí, mi pareja me fue infiel, entonces sí puedo divorciarme. Pero aquí claramente no dice adulterio, dice a no ser por causa de fornicación. Y eso es lo que a veces se tergiversa, se confunde, porque se confunde la palabra fornicación con adulterio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fornicación es cuando alguien que no está casado tiene intimidad con otra persona. Pero adulterio es cuando alguien ya está casado y entonces le es infiel a su pareja
con otra persona. Entonces, esa es la diferencia. Y aquí lo que dice es a no ser por causa de fornicación. Se puede entender de dos maneras, pero lo que nosotros predicamos y entendemos es de que cuando habla de fornicación, habla de que alguien se aparte de Dios. Si tu pareja deja a Dios, si fornica tras los dioses, porque nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que Dios le llamó la idolatría, le llamó fornicación. Dejaron a Dios y se fueron tras sus dioses. Eso es fornicación. Entonces aquí está hablando de que alguien que deja a Dios, una pareja, deja a Dios, puede haber un divorcio porque no quiere nada con Dios. Entonces comienzan a darse problemas con los hijos. Porque la pareja que no quiere nada con Dios muchas veces comienza a jalar a los hijos, a jalar a la esposa también, a que no vaya, y quédate, etcétera, etcétera. Y entonces hay un problema ahí. Entonces el Señor dice, ahí se puede divorciar. Ahora, aún en esta situación, lo que no se puede dar es el segundo matrimonio. Entonces eso ya lo encontramos, que el apóstol Pablo lo establece en primera carta a los Corintios, capítulo 7. Podemos ver que dice el versículo 10, dice del capítulo 7 de Primera de Corintios, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice. O sea que él está diciendo, voy a dar este mandamiento, pero eso no viene de mí. No es Pablo el que está diciendo, yo les mando. No, él dice, mando, no yo, sino el Señor. Esta es palabra de Dios. Como vimos allá al Señor Jesús establecer lo que se podía dar para una separación, aquí el apóstol está diciendo, esto no viene de mí, sino viene del Señor. Dice, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Entonces, hay una seriedad en el matrimonio. Hay un compromiso muy, muy serio. Hay un contrato matrimonial que no se puede romper solo así. Y hoy en día vemos que el mundo así lo toma como un papel nada más, y que ese pensamiento diabólico también ha entrado a las iglesias y la gente piensa, pues, no me funcionó, no me fue bien, tenemos caracteres incompatibles, vamos a divorciarnos cada quien por su lado, y tú tienes a los hijos una semana, yo otra, o dentro de la semana, y luego yo el fin de semana. Y entonces comienza el declive del hogar, porque la fibra, la raíz de la sociedad comienza en el hogar, y Satanás sabe eso perfectamente. Por eso es de que ataca los hogares como lo hace hoy en día. Claro, como vino a matar, hurtar y destruir, y lo principal que va a atacar va a ser la familia. Exactamente, porque ahí está el núcleo. La sociedad depende de familias unidas. Entonces Satanás ha atacado eso, lo ha atacado de muchas maneras, lo ha atacado a través de situaciones como el matrimonio homosexual, porque ese matrimonio homosexual hace que el valor del matrimonio disminuya. La gente no lo ve así. La gente piensa, si se aman, pues que se casen. Pero Dios estableció el matrimonio entre un varón y una mujer. Y entonces esas son órdenes. Es un orden que Dios dio. Volvemos otra vez al orden. Todas las cosas que Dios hace, las hace con un orden. Entonces en el matrimonio Dios dio un orden, y vemos de que lo primero es que puede haber una separación a causa de fornicación. Y lo segundo es, si hay fornicación y la persona se separa, quédese sin casar. Pastor, para enfatizar en este tema, este versículo que usted acaba de citar es un versículo muy mencionado. Sobre todas las cosas, por gente que se encuentra en una situación difícil en su matrimonio. A mí me gustaría que usted explicara más carnalmente este versículo.
habla el Señor Jesús en esos tiempos sobre, a menos que sea por causa de fornicación, porque muchas veces se puede dar eso, no decir, oh, pues mi esposo dejó de ir a la iglesia, o mi esposa dejó de ir a la iglesia, mi esposa se fue al mundo, mi esposo se fue al mundo, pero a mí sí me gustaría que enfatizara que era lo que el Señor Jesús trataba de decir de la fornicación, para que ellos entiendan este versículo y no traten de justificarse a través de esto. Entonces, como te decía al principio, hay dos maneras de verlo. Sí. Uno es la idolatría y otro es una fornicación actual o literal. O sea, el esposo o el hombre y la esposa llegan al matrimonio siendo vírgenes, pero estando después se da cuenta que ya sea la mujer, que en este caso es lo que se habla, pero también el marido, ninguno de los dos llegó puro. O se habían dado cuenta que había habido una infidelidad, por así decir, antes, durante el noviazgo, por así decir. Puede ser durante el noviazgo o antes. Entonces, de hecho, la Escritura dice en el Antiguo Testamento, si el marido desconfiaba de la esposa, que ella había tenido algo que ver antes del matrimonio, entonces ellos iban con el sacerdote y el sacerdote hacía una mezcla, un líquido. Y entonces le decía a la esposa, toma. Y si ella tomaba y dice que se le inflaba el estómago, moría ahí. Entonces había una manera de determinar. Hoy en día, claro, no se puede hacer eso. Pero ya la expectativa hoy es que ninguno llega virgen al matrimonio. Exacto. Ya, entonces todas esas cosas cambian y por eso esos órdenes son situaciones que se han cambiado, que hacen que hoy el matrimonio no valga lo que debería valer. Porque si tú te das cuenta, Jacob, dice la Escritura que por buscar mujer se hizo pastor. Jacob fue y trabajó por Raquel 7 años. Y luego que le dieron a Lea, le hicieron trampa, Labán le hizo trampa y él despierta y es Lea la que tiene. Él dice, ¿sabes qué, Labán? Te voy a trabajar otros 7 años por Raquel. Él no dijo, ok, pues ya trabajé a esta, ahora dame las 2. Él, por amor por Raquel, le dio el precio. Le dio el precio, le dio lo que ella valía. Si por Lea trabajó 7 años, entonces Raquel vale otros 7 más. Ese es el valor. Pero hoy en día no se le da el valor a una relación de noviazgo, sino que se continúa así, haciendo como el mundo hace las cosas. Así es, hermano Noé. Qué precioso es cuando uno pone la mirada en Dios, cuando si tú estás escuchando esto, si tú estás atravesando una situación difícil, pon tu mirada en Dios y Él te dará ese orden y tú vas a poder ver ese valor que tiene tu familia, que tiene tu situación, cualquiera que sea que estés atravesando. Lo más importante es que no nos justifiquemos, sino que sepamos que probablemente pueda haber una separación y si tú te volviste a casar o te vuelves a casar a un segundo matrimonio, tú debes de saber que estás en una condición diferente delante de Dios. Hermano Noé, muchísimas gracias por esta enseñanza. Estaremos hablando próximamente sobre el matrimonio, precisamente para no llegar a este punto que sé que nos embarga a todos. Yo les doy gracias por escucharnos. Les digo que nos sigan en nuestras redes sociales, Iglesia Puerta del Cielo Oxnard. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Llámenos si necesitan oración, algún consejo, estaremos para ayudarles. Pastor Noé.